13 minutos hasta las 10 de la mañana y hasta esa hora la otra noticia, este tiempo de radio que hacemos con los amigos del CERMI, José Antonio Romero, gerente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenido. Para hablar hoy de Amnistía Internacional, una ONG con amplia presencia en todo el mundo, también aquí en Castilla-La Mancha, queremos hablar de sus proyectos. Sí, así es, y bueno, el viernes ya tuviste un momentito, ¿no?, al coordinador, sí, Alfonso Sánchez. Es efectivamente, para hablar de una de las iniciativas que se desarrollaban, sobre todo en este entorno de conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue el día 10, y que a lo largo de esta semana pues se están desarrollando diferentes actividades en toda la región y a nivel estatal. Y bueno, pues queríamos hacernos eco sobre todo también pues para dar a conocer algo más a esta organización, como bien dices, que hace una labor muchas veces muy desconocida por la sociedad y que creemos que es importante que se conozca y que nos cuenten también pues en qué proyectos, en qué iniciativas y qué cuestiones son las que quieren poner de manifiesto y en las que podemos colaborar el resto de la sociedad, ¿no? Pues saludamos a esta hora a Rafaela Alonso Agüera, que es responsable de Relaciones Institucionales y vocal del Grupo Local de Amnistía Internacional en Toledo. Rafaela, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Radio Castilla-La Mancha. Gracias. Bueno, ¿en qué está ocupada ahora Amnistía Internacional? Supongo que en muchas cosas. No sé si tenéis algún proyecto estrella, por decirlo así, ahora mismo. Vamos a ver, nosotros trabajamos con campañas, lo que llamamos campañas globales, que son campañas que sobre las que actúa todo el movimiento mundial de Amnistía Internacional en todos los países y que suelen durar varios años. Este año se ha lanzado una campaña global, como te digo, directamente relacionada con el derecho a la protesta. Hemos visto que en el mundo el derecho a la protesta está sufriendo retrocesos, está habiendo muchas protestas en muchos países que están siendo duramente reprimidas y, de hecho, el 10 de diciembre, la conmemoración del 10 de diciembre, gira este año en torno a casos de personas que están siendo perseguidas o encarceladas por haber participado en actos de protesta en distintos países, en Hong Kong, en Camerún, en Cuba, en Marruecos y en Rusia concretamente. ¿Hay algún ejemplo? Sí, dime. Dime. Consideramos que el derecho a la protesta es fundamental a la hora de la defensa de los derechos humanos. Y aquí en España, además, es un tema que también tenemos, que trabajamos específicamente para nuestro país, por el tema de la llamada ley Mordaza, que restringió el derecho a la protesta de manera importante porque lo desincentiva con una serie de multas económicas y con una serie de complicaciones administrativas e incluso aquí en Castilla-La Mancha hay actualmente un caso en Guadalajara de 8 personas para las que la Fiscalía y CaixaBank piden varios años de cárcel por una protesta pacífica en una de sus sucursales. Eso te iba a preguntar yo, si había algún caso aquí en la región, ¿no? Háblanos un poco de este caso de Guadalajara, cómo se genera y qué es lo que denunciáis vosotros. Pues este caso es del año 2017. En ese momento hay unos miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca que quieren, hay un posible desahucio y entonces ellos quieren que la entidad bancaria que estaba implicada en esta cuestión, que era CaixaBank, llegase a un acuerdo con la persona que ocupaba la vivienda, etcétera, y entonces 8 activistas fueron a la sede de CaixaBank en el pueblo, me parece que era en Cabanillas del Campo. Sí. Exactamente. Entonces, allí realizan una protesta pacífica en todo momento. Están hasta el momento en que se va a cerrar la sucursal y entonces lo que hace el banco llama a la Guardia Civil. La Guardia Civil procede a llevarse a estas personas arrestadas. Pero la propia Guardia Civil pone de manifiesto que la protesta ha sido absolutamente pacífica en todo momento, tanto verbal como de cualquier otro tipo. O sea, no ha habido ningún tipo de incidente. ¿Qué sucede? Pues que ha habido una modificación en el Código Penal que considera la ocupación de sedes de personas jurídicas, la ocupación de establecimientos públicos, pero lo hace de tal manera
está regulado de tal manera que es lo que en derecho se llama un término jurídico indeterminado. Ellos hablan la ley habla de una alteración relevante de la actividad, que es un término en el que puede caber cualquier cosa. Creemos que esta modificación lo que hace es desincentivar el derecho a la protesta, y queremos que quede claro que para el derecho internacional el derecho a la protesta, el derecho internacional, el derecho europeo, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el derecho a la protesta, cuando es pacífico, es algo que no se puede reprimir, que debe de permitirse, aunque haya ocasiones molestias o ocasiones, en fin, son molestias que se deben de poder, que se deben de soportar, digamos, bien entendido, insisto, protestas pacíficas, porque el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta están por encima de otras cuestiones. Y esto, como ya te comentaba con el tema de la ley Mordaza y con esta modificación, queda pues muy menguado, porque además la gente se ve inmersa en un proceso judicial con una multa, con peticiones de penas de cárcel importantes. Sí, un juicio que además se está alargando muchísimo, porque se iba a celebrar el 22 de noviembre, veo por aquí. Pero el 30 de noviembre. El 30, perdón, pero se tuvo que suspender por la huelga de letrados de justicia, con lo cual todavía queda pendiente. Y no se sabe porque se ha suspendido sine dies, no hay fecha. Y Amnistía Internacional había pedido estar presente como observadora. Y nos habíamos dirigido a la Fiscalía y al Juzgado, pues haciendo constar nuestra posición, que no es otra que la del derecho internacional, como digo, de que el derecho a la protesta debe de ser tolerado y protegido. Rafaela, luego hay una campaña que sí que me gustaría animar a la gente a que consulten la página web de Amnistía Internacional, que además es una afirmación y una campaña que tiene que ver con el país donde queremos vivir, ¿no? Que aquí establecéis un manifiesto que además está abierto a que lo firme cualquier persona que quiera apoyarlo y demás, en el que pues especifica sobre todo el país donde queremos vivir, ¿no? Todas las personas que puedan disfrutar de un derecho a la salud, a la sanidad pública, sin mujeres y niñas asesinadas, que todas las personas sean libres para expresar sus ideas y protestar, como bien estás indicando, las personas del colectivo LGTBI que no sean acosadas, etcétera, ¿no? En ese sentido, otra de las campañas donde habéis hecho también el especial hincapié ha sido con el tema de la atención sanitaria, ¿no? Y del derecho a la atención primaria. Y, de hecho, hay un informe interesante que me gustaría que nos comentases, ¿no? Con respecto a lo que se invierte o no se invierte y por dónde van vuestras reivindicaciones con respecto al tema del derecho a la atención primaria en materia sanitaria también, ¿no? Como un derecho fundamental. Exacto. El tema de la atención primaria ha sido algo que se ha visto que con la pandemia ha sufrido un retroceso importantísimo. Se está dando el caso, vamos a ver, las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, consideran que la atención primaria es como si dijésemos el pilar básico de un sistema nacional de salud. Los profesionales de atención primaria son los que conocen personalmente a los enfermos, son los que derivan hacia los especialistas, es decir, la base de los sistemas sanitarios es la atención cercana a la ciudadanía. Muchas veces esta atención primaria queda velada, queda como en segundo plano, porque parece que se da más importancia a las cuestiones hospitalarias o son más, digamos, más vistosas, si quieres, hay más noticiables incluso. Y se deja la atención primaria abandonada. Está sucediendo que los profesionales de la atención primaria están absolutamente desbordados, absolutamente desmotivados, porque la presión que han tenido durante toda la pandemia y ahora en este momento posterior, digamos, a los momentos álgidos, está haciendo que la atención primaria se esté reduciendo y esté empeorando de manera asombrosa. La propia Organización Mundial de la Salud hablaba de que lo idóneo
es que al menos un 25% del presupuesto de sanidad que dedica un país, en este caso sería el país, las comunidades autónomas, en el caso de España, el 25% de ese presupuesto debería de ir dirigido precisamente a cubrir la atención primaria. Nosotros hemos hecho, como tú bien dices, un informe en el que ninguna de las comunidades autónomas españolas llega a ese 25%. Las comunidades que más han aumentado la inversión han sido Madrid y Cataluña. Las demás pero no llega ninguna, como te digo, llega al 25%. Y en el caso concreto de Castilla-La Mancha nos hemos encontrado con un problema que no solamente se ha dado en esta comunidad, que también ha sucedido en otras, y es que cuando hemos solicitado los datos del presupuesto a la Consejería de Sanidad, no nos dan datos desagregados. Nos dan una cifra total, pero sin especificar, sin indicar qué cantidad va para personal, para atención primaria, qué cantidad va para personal de esa atención primaria. Es decir, cifras con las que no se puede saber exactamente cuál es la situación. Claro. En los términos estrictamente presupuestarios. Y en una situación, claro, al límite, señaláis vosotros en vuestro informe que se sitúa la sanidad, y lo cual, claro, llama la atención sobre todo después de la pandemia, ¿no? De esto de que parece que no hemos aprendido lo suficiente, ¿no? Claro, porque además el tema de la atención primaria afecta a todo el mundo, a toda la población en general, pero afecta mucho a las personas ancianas, a las personas que tienen una enfermedad crónica, que necesitan un seguimiento constante, a personas, por ejemplo, enfermos oncológicos, a diabéticos. Claro, colectivos muy vulnerables, claro. Claro, que son personas que se encuentran con que su seguimiento tiene que ser permanente, y que en muchas ocasiones, pues ese seguimiento o no se hace a su debido tiempo o se hace telefónicamente, con lo cual los profesionales de la sanidad se quejan de que telefónicamente quizás se puedan hacer cosas, pero no es lo mismo todo. Que efectivamente. Me tengo que marchar, Rafaela, me quedo sin tiempo. Rafaela Alonso, gracias por estar esta mañana en Radio Castilla-La Mancha. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Rafaela. Un abrazo. José Antonio, hasta la próxima semana. Buena semana. Llegan las noticias. Buenos días.